¡Qué princesita más bonita! Es tan listo como su padre. Las niñas tienen vulva y los niños tienen pene. Hola. ¿Qué se ha hecho en el pelo? No le hagas caso. Adiós. Oye, perdona, esos zapatos son de hombre. Pues yo cambiaría eso. Yo también creo que eso deberíamos cambiarlo. No digas tonterías. Cállate. Con la ideología de género quieren adoctrinar a nuestros niños. Viciosos, tienen el diablo dentro, drogadictos, enfermos. Declaro al acusado como absuelto de discurso de odio. ¿Podemos empezar? Maricón el último. ¡Ah! ¡Qué puto asco! Hombre, un delito de odio, como una definición estrictamente jurídica o terminológica, podríamos hablar, tiene que tener como dos componentes, ¿no? Si es delito, tiene que ser una infracción penal, que esté regulada en códigos penales o en la normativa penal, y cuando hablamos de delitos de odio por orientación sexual y de género, estamos hablando de aquellas infracciones de carácter penal contra las personas o los bienes, y que se determina por la elección o por la identificación de esas personas o esos bienes por su pertenencia o relación con una determinada grupo. En este caso, si estamos hablando por orientación sexual y de género, por su pertenencia o asimilación o correspondencia con el colectivo LGTBI. El delito de odio propiamente dicho, que sería aquel cometido contra personas o contra el patrimonio de las personas o contra la integridad de las personas por cualquier causa, por racismo, por machismo, por homofobia, por transfobia, por sexismo, por clasismo, por cualquiera de las partes de ese fenómeno de exclusión social. Cuando se compruebe que el hecho, la acción violenta es porque es cometida en contra de una persona por ser quien es y por tanto es un agravante. Y eso implicaría una mayor penalización. A mí cuando hablamos de delitos de odio me cuesta, porque creo que estamos dejando muchas cosas fuera. Entonces quizá uso más violencia por prejuicio o violencia basada en el prejuicio de la orientación sexual y de la identidad de género que la palabra delito. Discurso de odio lo podríamos definir como aquellas expresiones que incitan, promocionan o promueven el rechazo y la intolerancia respecto al mismo colectivo o al mismo grupo que manifestábamos antes, a los grupos que tengan que ver por raza, orientación, identidad de género, religión o cualquier otra raza, clase económica o cualquier otra, yo las definiría como diversidades, ¿no? El delito por discurso de odio entonces trataría de lograr centrar la situación en donde cualquier persona es libre de expresar sus opiniones, pero con esas opiniones no puede afectar la dignidad y la integridad de las personas atacando o motivando a otras personas para que ataquen a esas posibles víctimas. Hay otras muchas violencias y vulneraciones en lo cotidiano que están basadas en el prejuicio de orientación sexual e identidad de género, que si generalizamos solo y hablamos de delitos de odio se quedan difuminadas, ¿no? Y no se reflejan. Y al fin y al cabo, las vulneraciones de derechos humanos que sufren más las personas LGBTI son en su vida cotidiana. Es decir, algunos casos, los más extremos, llegan a violencia física, pero el mayor porcentaje de violencia son en lo cotidiano, en la verbalización, en la invisibilización, ¿no? que hay en medios de comunicación, en libros de historia, en currículum educativo. La ruta de la intolerancia, y yo creo que ese puede ser muy gráfico para ver un poco
cuáles son esas como digo yo, esas paradas en esa ruta de la intolerancia, ¿no? Empezamos muchas veces con estereotipos, con prejuicios, con rumores, luego pasamos muchas veces al discurso del odio, a esas opiniones que van mucho más allá, pero que tienen ese trasfondo prejuicioso, de rechazo y discriminatorio, a incidentes, y luego, como suelo decir yo, la última etapa de toda esa ruta de la intolerancia es cuando esos prejuicios, estereotipos, rumores que se socializan muchas veces en discursos y en opiniones que rozan el discurso del odio se materializan en infracciones penales que se cometen y se realizan hechos ya de carácter delitivo, que estamos hablando ya de la comisión de delitos de odio. Es decir, yo creo que empezamos en una serie de etapas que van increciendo y yo diría que la última etapa y más grave es la comisión de los delitos de odio, pero que siempre tienen ese trasfondo, ese caldo de cultivo y que no se da un delito de odio sin esas etapas anteriores, no se llega de la nada. Para que exista un crimen de odio debe existir un prejuicio que ocasione odio en las personas y debe existir una figura delictiva que el Estado deba perseguir o evitar, prevenir especialmente. Las personas homofóbicas han de tener mucho odio en su corazón o prejuicios y no son ellos tan culpables como para decir, ay, es una persona mala o no, o sea, posiblemente no sé qué le habrá pasado en su vida para que tenga ese resentimiento hacia otras personas, pero por ser homosexuales. Entonces, creo que no me afecta personalmente, pero sí me tiene que afectar socialmente, ¿verdad? No me puedo quedar callado ni ignorar que está pasando eso. Yo aprendí a correr en tacones, porque yo desde muy joven empecé a usar tacones y toda esta parafernalia, como dicen, de que usamos las trans y esto de potenciar esta figura femenina que nosotras nos construimos. Y aprendí a correr con tacones cuando nos seguían para golpearnos, para agredirnos, o yo iba por la calle y me tiraban alguna cosa. Miren, en el caso de ayer, por ejemplo, tuvimos la agresión de un grupo de jóvenes que nos tiraron piedras, cosas en la oficina, y nosotras en ese momento yo me sentí inmóvil porque estaban lloviendo piedras sobre nosotras y yo lo que tenía que hacer era cubrirme solo. Y éramos como 8 compañeras y las compañeras lo que hicimos fue escondernos, más bien cubrir. Y me sentí como atada por no poder hacer nada. La gente del barrio salió a ver qué pasaba donde veían la bulla, pero nadie se metió, nadie dijo, ok, que nos vamos a apoyar, sino que solo miraban. Y ellos salieron, los hombres agredieron, salieron huyendo, y ya no pasó nada. No hubo nada, entonces eso como que me sentí atada, o me sentí como inútil, se parece, porque no poder hacer nada, sino tener con algo como moverme y ir tras ellos, o estar la policía cerca y arrestarlo, algo por el estilo. Entonces, porque si llamaba a la policía iban a llegar a la hora y ellos habían ido y ya nada. Entonces, es algo que a uno que lo bloquea. En este caso a mí me bloquea, sentirme inútil. Al no poder defenderme o defender a las compañeras. Las violaciones correctivas, ¿verdad? O sea, eso nosotros pensábamos que sucedía lejos de aquí y es una práctica cotidiana acá, ¿verdad? O sea, cuando vos sos patoja, sos adolescente, empezás a relacionarte con alguien, ¿verdad? Y te empezás a dar besitos, empezás a tener sexo, empezás a enamorarte, no sé qué. Se te descubre en tu ámbito familiar, en tu ámbito de escuela, en tu ámbito local, la violación sexual existe para corregirte. Y lo pongo yo como corregir porque esa es la intención. Por supuesto que no sucede, ¿verdad? Es sumamente misógino, lesbofóbico, ese pensar que por violarte o por decir que pruebes buen hombre, pasa. Pero está esa práctica. Y esa práctica es casi no se denuncia. Eraso lesbofobo batzuk konkretuak
izan ditudala, oso egia da oso nahiko txikiak izan direla, baina bizi izan ditudala, eta presentego dagoela nire bizitzan indarkeria matxista emakume izateagatik. Baino egia da, osea, gu boiera talde batean balin bagaude, erasotzailea guregana nola gerturatzen dian, pues desberdina da, emakume hetero batzukin balin banago, osea, hor bai ezberdintasunak nabaritzen diala, ezakit, oso sutila dira, eta batzutan igual forman, ezakit, baino nabaritzen dezula, ez? Si vos vas en la calle y a alguien no le parece que vos te estés dando cariño con otra mujer, sí es una posibilidad que saquen armas, ¿verdad? Esa es una de las cosas que, por ejemplo, con las compañeras que están vinculadas en el Estado y tratando de generar mecanismos adentro del Estado, no hay datos, ¿verdad? No hay, o sea, si existe que los hay, ¿verdad? Lesbicidios no están registrados como tal, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, esa problemática no está en la opinión pública. Solo habemos loquitas como algunas, que lo nombramos y nos dicen, ustedes están locas, ¿va? ¿Quién te va a matar? Porque no sé qué. Los papás matan, los hermanos matan, los novios matan y los esposos matan, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa cuando una chava que ya está casada se empieza a involucrar con una mujer? Ese es un riesgo enorme. Cuando uno tiene, tiene algún afecto romántico con la pareja en público, nosotros tratamos de no hacerlo porque las personas lo critican demasiado. En mi pensamiento no es incorrecto, pero para ellos sí, para ellos lo ven así como un insulto. Y aquí en Guatemala las personas en los lugares públicos dicen, hay niños. Entonces digo yo, está mal, es ignorancia para mí, porque hay niños, pero a los niños eso no es malo. A los niños no hay que enseñarles cómo matan una persona a la otra y matar enfrente de ellos, pero darse un abrazo, un beso, eso no es malo. Lo que pasa aquí en la ciudad de Guatemala es que las que somos lesbianas públicas normalmente lo hacemos no en el lugar donde vivimos, sino en un conglomerado, ¿verdad? O sea, en los lugares políticos, ¿verdad? Cuando nos evidencian, ¿verdad? Digamos, en la iglesia, en tu casa, o sea, el rechazo está ahí puesto, ¿verdad? Te van a pintar la casa. Dicen, porque es que el concepto de si tú le preguntas a cualquier persona, es que nosotros estamos siendo pecadoras, y somos sucias, y somos casi que las hijas del diablo, ¿verdad? En una sociedad sumamente conservadora religiosa, ¿verdad? Fanática. Geroz eta maskulinoagoak izan boierak edo transmaskulinoekin egona izenean, erasoak edo irainak potentegoak izan dira, Osea, la de que nos llamaran monstruo, eres no sé qué, ni hori emakume bezala etzai pasatu, esan diate beste gauza batzuk, no? O te pueden decir edo zer gauza eta ez esaten dezunen te van a llamar puta rápidamente, baina eso de la idea de monstruo, goratzen naiz oso argi Madrilen nire bikotearekin transa dala, eta lehenengo aldia pasatzen zitzaidala olako zerbait, ez? Osea, esa idea de raro, monstruo, horroroso, ¿es? Las mujeres trans no tenemos ese derecho a un trabajo digno, porque si tuviéramos el derecho al trabajo digno, muchas estaríamos en distintos trabajos. Si tuviéramos derecho a la educación, muchas mujeres trans no llegamos a cumplir con la educación por temas de transfobia y discriminación. Yo no pude terminar mi secundaria por lo mismo, por temas de discriminación, por temas de transfobia. Entonces muchas mujeres no tuvimos acceso a la educación. Y de ahí viene eso, no tenemos derecho a una salud integral. El Estado no ha garantizado un derecho a una salud integral completa para personas trans. Primero lugar donde nosotras recibimos discriminación y rechazo es el ámbito familiar. Nosotras, como mujeres trans, lo primero que hacemos o nos hacen hacer es irnos de nuestras casas, nos expulsan algunas veces. Entonces esto es por el motivo
por el mismo rechazo que existe de algunos padres o madres o familiares. Entonces, como nosotros tenemos una identidad de género expresiva, pública, sin tener que ocultarla, entonces es visible, y muchas de nuestros familiares han emitido actos de violaciones, agresiones, rechazo, violencia física, psicológica, y lo que hacen las compañeras o hemos hecho es irnos a nuestras casas y acudir al trabajo informal, vender en las calles, ejercer trabajo sexual en algunos casos. Y yo creo que es importante tratar de entrar a la familia para que puedan comprender y respetar a nuestras identidades o a las personas que tengan orientación sexual diferente y puedan brindar como ya sea un acompañamiento afectivo, de respeto, amoroso hacia nosotros, igual nosotros hacia ellos, y poder tener un respaldo. Me pasan todos los temas de discriminación y de transfobia. Por ejemplo, cuando se está trabajando en la calle, imaginas cuánto tema de violación de derechos existen, porque somos violentadas por compañeras, violentadas por las pandillas, violentadas por el Estado, violentadas por las autoridades. En América Latina, el promedio de vida de una persona trans es de 35 años. Yo tengo 38. Se puede decir que ya crucé este límite de vida, y ya los años que vengan ya es un plus. Pero yo no quiero vivir con miedo. Yo no quiero vivir con resentimiento. Yo quiero poder salir a la calle, demostrar quién soy, ser quien yo soy, y aparte poder amar a una persona, que no por esto tenga que pagar con mi vida o con mi libertad. Yo fui trabajadora sexual durante más de 20 años, entonces el conocer el contexto de eso me ha hecho de poder también entender y poder aprender más de las compañeras y saberlo. Y mucho la estrategia que ellas usan es huir. Lo que pasa es que hay acciones violentas, reales, concretas, ¿verdad? Es decir, por ejemplo, aquí en la ciudad de Guatemala hay asesinato con las personas trans, por ejemplo. Generalmente trabajadoras sexuales. O hay bullying en las escuelas por ser gays, ¿verdad? O tener expresiones diversas, digamos. Estas situaciones se pueden dar tanto en la ciudad como en el campo, ¿verdad? Por supuesto que en el campo hay mucho menos resguardo, ¿verdad? O sea, Guatemala como país está muy concentrada en la ciudad, ¿verdad? Los servicios, la policía, el Ministerio Público está muy concentrado en la ciudad, ¿verdad? O en los departamentos cercanos a la ciudad, y mucho menos en los departamentos mucho más lejanos. Entonces, pues la población está mucho más desprotegida en los departamentos lejanos que en los privados. Yo vivo en una aldea de Guatemala y esa aldea es muy conservadora. Ahí eso no está permitido, es malísimo, es visto como algo terrible. Ahí las personas se casan y aunque tengan problemas con su esposo o su esposa, no se separan. Ahí los hombres hacen lo que quieren, pero las mujeres no. Ellas son de su casa y son fieles siempre, no tienen que, incluso son mal vistas si se vuelven a casar o andan con otra persona, no. O sea, el hombre es el que hace eso, es una sociedad muy machista. Y a pesar de que es una aldea pequeña, es una aldea demasiado machista. Imagínate si todo lo que pasamos, las personas que estamos en la ciudad, que hay más acceso a todo lo que... tenemos un poco más de acceso a diferentes cosas. Entonces, imagínate las provincias, donde las mujeres las mujeres trans están huyendo de sus casas porque son golpeadas, porque cuando en el momento de que demuestran su identidad, son echadas de sus casas a la calle. Entonces, y ya desde el momento que son echadas y del lugar donde debían de protegerse,
de su hogar, de su familia, de sus padres, de sus madres, quien debería de protegerlos. Entonces los está tirando a la calle. Entonces imagínate todo lo que tienen que vivir ellas y ellos en lo que pasa en el interior. Y ahí viene a veces muchas personas cuestionan, ¿por qué las mujeres trans solo hablan de trabajo sexual? ¿Por qué solo hablan de prostitución? No nos han dejado nadie ha garantizado, por lo mismo no nos han garantizado el derecho a una salud, el derecho a una educación, derecho a un trabajo, que nosotras como personas, como seres humanos tenemos. Entonces, por lo mismo es que a veces muchas opciones que se tienen es el trabajo sexual. Y muchas chicas han vivido de eso y de ahí, por medio del trabajo sexual, viene el alcoholismo, la drogadicción, porque eso es algo que todo el mundo sabe y todo el mundo relaciona a las mujeres trans con trabajo sexual, drogadicción, alcohol. Pero tenemos que trabajar y ver qué motivos fueron los que llevaron a esa mujer a estar donde está. Mujeres que son asesinadas en las calles, trabajadoras sexuales. Hemos tenido muchísimos casos de mujeres trabajadoras sexuales que son asesinadas en su lugar de trabajo, ejerciendo el trabajo sexual. Simplemente porque demostraron su identidad en sus hogares y fueron rechazadas. Y que cuando buscaron que el Estado garantizara sus derechos que tenían como personas, no lo hicieron. Y muchas de las personas defensoras que estamos ahorita y todo, que hemos vivido eso, a veces es muy doloroso. Es muy doloroso como un grupo de personas activistas, como más mujeres trans, que empezamos una lucha juntas, y que la mayoría de ellas ya no están, por temas de crímenes de odio, por temas de transfobia, por temas de discriminación. El nivel de represión en todos lados es la misma cosa, ¿verdad? O sea, yo, digamos, en Xenacop, yo no me anuncio lesbiana, ¿verdad? Mi compañera, nosotros vamos al mercado o cosas así y nos preguntan, ¿cuál es su relación? Porque la gente es muy curiosa. ¿Cuál es su relación? Algunas nos piensan hermanas. Ah, es su hermana. Yo no digo nada. Estar en una sociedad más abierta, donde menos gente te conozca y puedas ser más libre. Creo que a eso se debe mucho la migración interna en Guatemala, ¿verdad? En nuestros pueblos es muy difícil poder ser libre, sin ser criticado, sin ser con los prejuicios mucho más marcados, y en una sociedad donde la religión pesa muchísimo más. No quiere decir que aquí no, también, ¿verdad? Aquí es muy fuerte ese movimiento religioso que hay, principalmente de la Iglesia Católica, pero aquí puedes pasar desapercibido un poco más en ese sentido. Salí de mi país en una situación irregular, bueno, más que todo por mi orientación sexual. Estaba ya como que un poco cansado de cada una de las situaciones que me tocaba vivir, incluso mi trabajo. En la ciudad donde sea que vivas en Honduras, pues la situación es muy complicada. Es muy difícil llevar una vida siendo homosexual. Tienes que llevar pues siempre una doble personalidad. Te preguntan por tus hijos, que la novia. Entonces muchas veces no sabes qué responder. Entonces como que mi idea era buscar una nueva vida. Empezar de cero y empezar siendo yo mismo. Yo creo que más que todo aquí en Guatemala es el que dirán. Si alguien lo dice, hay problema, y si uno no lo dice, puede vivir 1000 años así. Por eso es que hay muchas personas que viven en el closet por muchos años, ¿no? Porque viven más tranquilas, sin que las molesten. El miedo al rechazo, el miedo a la discriminación, como se vive a diario pues tú vivías que con los comentarios de tus compañeros, de tus vecinos, de todo, entonces era como que siempre muy difícil poder aceptar tu condición frente a cualquiera. Sí es difícil y es duro, pero el closet es peor. Quedarte callado y aguantarte todo eso te afecta adentro. Y tal vez no te va a afectar, no te van a golpear, no te van a despedir,
pero por dentro estás destrozado. Y eso, creo que esos daños internos son peores que los que se pueden sufrir afuera. Yo creo de que no hay lugares donde se sienta uno seguro. Creo que el único lugar donde me siento seguro es cuando estoy en las 4 paredes de mi habitación, que es donde me siento segura, porque desde el momento que me moví en la calle empieza el tema de discriminación, y que tengo que vivir todos los días en el transporte público, que tengo que vivirlo en todas las zonas de la ciudad. Preocuparme por lo que me puede pasar a mí ya no es una prioridad en mi vida, pero de todos modos trato de cuidarme. Porque ya no es lo mismo un golpe ahorita que me den a un golpe que me daban hace 20 años. Hasta hace 20 años me llegaron a bañar en gas lacrimógeno y yo seguía luchando. Ahorita, hasta con un aventón y con mi discapacidad, ya tengo que empezar a preocuparme. Tengo que empezar a preocuparme ya por una estabilidad económica. Antes, para mí era fácil, si no tenía dinero, pues ejercer mi trabajo sexual y sacar mínimo para comer. Ahorita ya no. Como sociedad civil, igual que muchas, como militante y activista de derechos humanos, si no tenemos proyectos, pues no comemos. Y muchas veces sí es preocupante para mí ahorita más asegurar mi estabilidad económica y mi salud. Por lo tanto, tengo que cuidarme. Sí, los defensores y las defensoras de derechos humanos, creo que en varios países como en este, también somos muy vulnerables por el mismo hecho de pertenecer a organizaciones o colectivos que defienden los derechos de la comunidad LGBT. Porque sí es necesario aquí tener medidas de seguridad, ¿verdad? O sea, yo, por ejemplo, en cada lugar donde me posiciono políticamente, sí, antes de posicionarme, veo quiénes están ahí, qué significa. Si yo me nombro lesbiana, no me nombro lesbiana, corro riesgo, ¿verdad? Pongo en riesgo a otras compañeras. Y entonces ahí es donde decido si sí o si no, ¿verdad? Hay algunas veces que me he quedado, ¿verdad? Que me he quedado en silencio y eso lo hemos cuestionado y yo lo reivindico como una forma de defensa, ¿verdad? No es una cosa de cobardía de que yo me quiero quedar callada, sino realmente es una forma de defensa que yo me resguardo, ¿verdad? Porque ¿quién va a defenderme cuando me estén atacando, verdad? Entonces, en ciertos lugares no lo puedes hacer, ¿verdad? En ciertos lugares, y yo creo que es como en la mayoría de lugares, no lo puedes hacer. Y hay compañeras lesbianas también que se esmeran y hacen todo lo posible por verse muy, muy femeninas, precisamente para que, no, Cristina, es que yo no quiero que a mí me confundan. Bueno, está bien. Entonces soy muy claro en decir que no tenemos recursos para podernos proteger a nosotros mismos y a nosotras mismas. La única protección que prácticamente tenemos han sido las medidas cautelares que han sido otorgadas por la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, que ha hecho que yo no sea asesinado. Sin embargo, durante todos esos años puedo mencionar que me secuestraron en el año 2003, ejecutaron extrajudicialmente a mi asistente Paulina en el año 2005, en el 2008 me criminalizaron para tratar de quitarme de donde yo estoy denunciando públicamente a esas personas, y también he sufrido ataques armados, disparos, una bomba en mi carro y algunas otras situaciones que generalmente a veces no hablamos tanto, porque ¿con quién vamos a estar hablando? ¿Verdad? Voy a llegar con la policía a decirle, fíjese que una bomba estalló debajo de mi carro, cuando sabemos que todas esas situaciones tienen relación con un crimen organizado que está enraizado tanto en el Ministerio Público como en la Policía Nacional Civil, como en el Ejecutivo, en el Estado de Guatemala, de la misma forma en el Congreso de la República, entre las personas también que brindan servicios de justicia. Ser diputada, eso implica un nivel más grande de lo público. Ha sido muy importante por lo que puede ser el aporte. Ha sido bien difícil porque soy el flanco de muchos
ataques de odio, ataques violentos, afortunadamente no físicamente ahorita, pero por las redes sociales, ¿verdad? Tuve una campaña en mi contra en el año 2016, porque yo impulsé el Foro de Diputadas, que es el espacio de participación de las diputadas, y lancé mi candidatura para ser la primera presidenta, y hubo una campaña en mi contra porque públicamente decían que como era lesbiana no era suficientemente mujer para representar a las mujeres diputadas. Afortunadamente, y las diputadas me dieron su voto y fui la primera presidenta del Foro de Diputadas del Congreso de la República del año 2016 al 2017. Sin embargo, hubo una campaña pública que se buscaron firmas en mi contra, hubo una manifestación pública de apoyo de las organizaciones de mujeres, feministas y de la comunidad, que fue también muy importante. Mi experiencia, por supuesto, difiere muchísimo de una experiencia de una mujer lesbiana, nicaragüense, pobre, de algún barrio marginal, o afrodescendiente, o indígena, porque soy tortillera, soy clase media, económicamente soy autosuficiente, vivo en un nivel socioeconómico más acomodado que otras lesbianas que se enfrentan a discriminación más fuerte, ¿no? Sin embargo, sí he recibido, son como como comentarios así, bajita la voz, ahí van esas cochonas, ¿no? Ahí van las tortilleras, o ahí vienen ese tipo de cosas, ¿no? O las típicas miradas, ¿no? Que se te quedan bien, no se te quedan bien, ¿no? Ahí viene, y son miradas muy ostentosas. ¿Qué es lo que yo he hecho para salir de eso? Bueno, pues sostener la mirada, ver de frente, o qué me quiso decir, cuestionarle a la gente, ¿no? ¿Me quisiste decir algo? ¿Me quieres decir algo? No me quieres decir nada, ¿por qué te me quedas viendo así? Esa ha sido mi reacción. Antes yo era como más impulsiva a las agresiones. Si a mí alguien me agredía, yo reaccionaba y contestaba vulgarmente. Pero en los procesos de formación y crecimiento que yo he tenido, también me ha ayudado en eso. Yo voy por las calles y yo recibo malas miradas, acoso, vulgareo, que nos dicen cosas, me han dicho. Yo trato de como ignorar. Y yo digo, mientras no me toquen, pues no reacciono, digo yo todavía. Entonces cuando yo siento que me tiran algo o me dan golpes, ahí sí yo reacciono y vuelto a ver y digo, ¿qué pasa? Pero si es una persona, pero a veces son varias personas que te agreden y vos sola, como te digo, me siento inútil porque ya dos o más personas me agreden y me joden, como dicen. Pero he tratado ahora de no ser, de cuidar más mi persona, porque si yo reacciono violentamente también, salgo perdiendo porque nos dan con lo que sea. Y en otros casos lo que he hecho también es buscar ayuda. Si a mí me agreden, como una vez que me agredieron dos hombres, me agarraron del pelo como a las 8 de la noche, y yo lo que hice fue gritar y pedir ayuda. Y yo le decía, ayúdenme que me van a matar. Entonces me tenían dos hombres ahorcando y se metieron dos jóvenes a agarrarlo y los hombres salieron corriendo. Pero yo pedí ayuda, no me quedé callado, porque muchas veces por el mismo temor nos quedamos calladas y no gritamos y no decimos, porque decimos como somos gays, somos trans o lesbianas, no pedimos ayuda porque sabemos que la gente difícilmente, aquí en Nicaragua por ejemplo, la gente nos ha dicho, ustedes tienen la culpa, por eso la golpean, por eso la violan, porque andan así vestidas, son una vergüenza, son ridículos. Entonces a veces nos grabamos esos pensamientos y no las creemos, pero yo
yo he aprendido yo he aprendido también a pedir ayuda y tratar de que la gente se meta a defenderme en momentos de agresión. Era muy curioso porque yo antes me sentía con mucho poder de detenerme, regresarme principalmente a los hombres, ¿verdad? Algún hombre que me dijera algo, yo le decía, ¿cuál es tu problema? ¿Te pasa algo conmigo? Y entonces, claro, muchos hombres no se esperan porque las mujeres reaccionan y le cuestionan y se le paren de frente para decirle que cuál es el problema. Pero ya no me exponía tanto, pues, porque yo recuerdo que muchas veces yo me le paraba a alguien y le decía, ¿pero qué es lo que te pasa? ¿No? De una manera más exaltada, y entonces ya venía la reacción violenta, porque pues, violencia genera más violencia y entonces toda esta cosa. Pero a mí el feminismo y sobre todo la experiencia de otras compañeras feministas a mí me ayudaron, por ejemplo, a entender que no era necesario reaccionar de una manera extremadamente violenta a alguien que te dice algo, sino de cuestionarle con mucha más seguridad, con mucho más herramientas, con mucho más argumentos de poder responder y no exponerte tanto. Yo siendo sumamente empoderada, teniendo todas las medidas de seguridad, teniendo cómo defenderme, porque me sé defender, en la calle yo no me beso con mi compañera. Y a veces la agarro de la mano y nos soltamos, porque sí nos da miedo. Una de las cosas que nosotros hacemos, que vemos como una acción importante, es la autodefensa feminista. Y la autodefensa feminista desde acá, ¿verdad? Porque ¿qué significa digamos, en la ciudad de Guatemala, qué significa un territorio donde todo el mundo es armado? O sea, las armas están en todos lados, ¿verdad? O sea, o sea, ¿cómo te vas a defender, por ejemplo, enfrentándote a un arma? ¿Verdad? Y además esa oportunidad la tienes ahí nomás, ¿verdad? Beti autodefentsa ikastaroak ere egiten ditudanez, teknika saiatu naiz praktikan jartzen. Eta balio izan zaizki gainea, behintzat segurtasuna emateko neri. Ze uste dut igual bortxatu zezaketela, baina neri segurtasuna eman dit. Desde mobila hartu, desde aurre egin ere zerbait esanez, autodefentsa tailerretan ikasten ditugun teknika ezberdinak jarri ditut praktikan, eta niretzako hori izan dira estrategia potenteenak. Ni llamar a la policía ni hostias, estrategia potentenak ikasi ditut autodefentsa ikastoran, eta praktikan jarri ditut. En mi país, la confianza en las instituciones, en la policía, en estas agencias donde se supone que te deben dar acceso a la justicia y proteger tus derechos, son las primeras que violan esos derechos. Entonces, muchas veces era confrontarlas. En realidad, la gente, hablando del colectivo LGBT especialmente, no se atreven a denunciar. En su gran mayoría no denuncian y prefieren mejor dejar eso ahí y buscar otra estrategia de protección, de resistencia, de autocuidado, porque vas a la policía, todo este proceso de revictimización que te hacen pasar, toda esta culpabilización, toda esta discriminación tan brutal que te hacen, ni siquiera, es todo un desinterés total y una deshumanización de los casos de violencia, de los casos de agresiones, de compañeras, de lo que sea. En donde yo ejercía trabajo sexual, tuve mi primer intento de asesinato en 1998 por poner quejas y denuncias contra los policías, porque en esos entonces nos hacían operativos, nos detenían. En el momento que nos detenían, nos violaban. Los operativos los hacían alrededor de mínimo 50 policías y entre los 50 te violaban cuando te detenían, y si no te dejaban te golpeaban y podían llegar hasta matarte de la golpiza que te daban. Había ocasiones que nos llegaron a perseguir con perros policías. Hubo compañeras que fueron mordidas. Teníamos una compañera que un perro le arrancó el brazo por no dejarse detener.
En otras ocasiones, en los hoteles donde trabajábamos, teníamos que salir corriendo por los techos y escondernos en los tanques de agua toda la noche, exponiéndonos a enfermedades, a una pulmonía, pero preferíamos eso a que nos detuvieran, porque sabíamos que aparte de la violación, era llegar a las celdas de los hombres, sobre todo nos metían con los hombres violentos, con los hombres que habían cometido algún delito violento o estaban en estado de ebriedad. Y tal vez tenemos pruebas, pero igual dice, vamos a entrar a investigaciones de este caso, pero los casos quedan engavetados. Y por eso es que muchas de las compañeras lo que hacen es no poner denuncia, porque dicen que es perder el tiempo, que pierden más estar yendo a los juzgados, a la policía, que estar trabajando. Prefieren mejor irse a sus trabajos que vayan golpeados que ir a poner una denuncia. Y es lo que pasa con algunos. Pero creo que todavía no podemos dejar de perder porque tenemos que incidir y exigir dentro de la seguridad ciudadana, porque para eso están ellos, para eso nosotros les pagamos con los impuestos, para que ellos velen por la seguridad nuestra. Mucha gente no denuncia hasta que ya el hecho del que es víctima tiene la suficiente gravedad como para creer que tiene que ponerlo en conocimiento. Y vemos víctimas en unas situaciones de vulnerabilidad que aguantan mucho, y víctimas que cuando tú le dices es la primera vez que has sufrido esto, te dicen no, es la primera vez que me han agredido, pero yo insultos y amenazas he sufrido muchas veces. Lo que pasa que no me he visto en la necesidad o me he animado a denunciar o no me he sentido en la imperiosa obligación de denunciar hasta ahora, pero para entonces ya incidentes de intolerancia, de rechazo han sufrido varios o muchos. Sí se está dando, lo que pasa es que en Guatemala no tenemos el hábito de la denuncia. Y yo creo que si no denuncias, no se puede visibilizar. O sea, Guatemala a diario son violentados todos los derechos de la comunidad. Diariamente, cada 5 minutos son vulnerados los derechos de muchísimas mujeres trans y personas de la diversidad, pero no denuncian porque tienen miedo que al denunciar corren más peligro. En el 2015 fueron como 20 denuncias, el año pasado ya fueron 150, ponete, ¿verdad? O sea, si hay un aumento ya, es necesario que más gente lo conozca, que tiene esa posibilidad, ¿verdad? Porque es posible que los agentes quienes toman la denuncia no digan, no pregunten, si vos no decís, ¿verdad? Pero entonces eso, imagínate qué empoderamiento tienes que tener para vos llegar al MP y decir, bueno, yo me atacaron por ser lesbiana, entonces vos te colocas ahí como eres lesbiana, ¿verdad? Y lo que significa que en lo público te coloques de esa manera, en una vulnerabilidad como estar denunciando un hecho violento, ¿verdad? Pero está, y yo creo que eso es uno de los aportes que es necesario. Si estamos hablando del tema LGTBI, yo creo que una de las cosas que echa para atrás a la gente es la visibilidad. Es verdad que los agentes policiales, que son los que muchas veces recogen la denuncia, están mucho más sensibilizados, es decir, han recibido formación y la respuesta que te puedas encontrar cuando vas a denunciar sea muy positiva y muy acogedora, entonces no haya ningún problema, pero la gente sí que tiene muchas veces la sensación de que no va a servir absolutamente para nada. Si van a acabar poniendo una multa o si esto va a acabar en una absolución o si a mí me han agredido y luego yo no soy capaz o no puedo, porque el episodio ha sido de esa manera, de identificar a la persona agresora, ¿de qué va a servir que yo denuncie, ¿no? Entonces esa sensación un poco de que el sistema no funciona, de que es muy trabado, de que es muy elefántico y muy lento, pues a la gente muchas veces le echa para atrás. Es muy difícil llegar a probar frente a los jueces que una actitud discriminativa es una actitud que fue originada en un odio que las personas que están cometiendo esas acciones las hacen, ya sea por irresponsabilidad o quizá porque también fueron víctimas de otro tipo de crímenes de odio. Hombre, yo creo que, por ejemplo, cuando hablamos de delitos de odio tenemos como dos espacios o como dos maneras de afrontarlo, ¿no? O sea, evidentemente yo creo que una sociedad se tiene que dotar de unos mecanismos legales en el que no todo vale, es decir, cuando se cometen actos delictivos de una gravedad de un calibre suficiente, eso tiene que tener una respuesta penal y la sociedad tiene que dotarse de unos mecanismos en los que el mensaje que se mande a la sociedad es no vale todo. Hay mucha violencia y mucha violencia silenciada, ¿me entiendes? Porque cuando vas a la policía y le dices,
me agredieron por esta situación, la policía, lejos de apoyar, se ríe, es patriarcal, tiene expresiones de odio también, de rechazo y como que te culpa. Entonces, las ceremonias ayudan a sanar también y a lograr tener fuerza para denunciar y para exigir justicia. Porque no es solo que tú puedas decidir con tu cuerpo, con tu vida, lo que hagas, ¿no? Es que esa decisión en Guatemala está generando violencia contra ti. Entonces, son delitos que se cometen cuando uno expresa su decisión del relacionamiento con la sexualidad. Es muy profundo, muy violento. Guatemala es uno de los países más, no sé si decir conservadores, pero la palabra queda muy corto en la extrema violencia, la generación de odio, cuando se decide dar a conocer la expresión sexual. Cuando se coloca en la opinión pública, ¿verdad? Esto, ¿verdad? Porque no es que lo coloquen como una opción, ¿verdad? Sino es estratégicamente colocado para generar odio, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en los noticieros te preguntan, ¿usted está de acuerdo con el matrimonio homosexual? Toda la gente, ¿verdad? Literalmente hecha mierda, ¿verdad? O sea, todo el discurso es perverso, ¿verdad? Entonces, sí, yo lo que he notado es que cuando eso sucede en ese periodo, que son días, a veces son semanas, ocurren muchos hechos violentos de odio, ¿verdad? Te atacan en la calle, o sea, te insultan. Entonces la gente se siente con más permiso de lo habitual para poder atacarte, ¿verdad? Entonces es bien peligroso, ¿verdad? Yo, por ejemplo, yo trato de no, esos días de bajar perfil, ¿verdad? Pero tú tienes que cuidarte porque cualquiera te puede hacer cualquier cosa. Yo la otra vez vi un video donde había un chico que se le estaba declarando a otro chico en un centro comercial de Honduras. Y este video estuvo unos 15, 20 días circulando en las redes sociales. Y esto fue de un medio de comunicación que difundieron el video. Entonces, incitando a que la gente comentara que está de acuerdo usted con este tipo de actos en público, que sus hijos vean estas cosas como que fuera... O sea, pero ni una noticia, o sea, en Honduras, hay en la capital y en otras ciudades de Honduras que mueren 15, 20 personas a diario. ¿Y por qué tanta importancia a algo que para mí no tiene... O sea, es hasta ilógico estarle dando tantas vueltas a algo que no... que hay cosas más importantes, pues. Entonces los medios de comunicación también juegan un papel muy importante en la discriminación, en incitar al odio, que esto no debería de ser así. Ellos deberían de tratar de, incluso de, por medio de ellos se puede mejorar esto. Se puede disminuir mucho la discriminación si ellos hicieran las cosas de diferente manera. Porque además se colocan legalización de drogas, aborto y matrimonio homosexual. Estos tres, y lo colocan porque saben que genera polémica. Entonces ha sido una excusa para desestabilizar. Yo lo siento que es pura estrategia para generar odio. Un muchacho que asesinaron en León, hubo toda una manipulación del caso, o sea, es horrible todo el amarillismo en los medios de comunicación, toda horrible, o sea, una cosa horrible y espantosa, pues. Entonces los poquísimos 2 que 3 casos que llegan a ser que se convierten en casos muy emblemáticos en el país, les dan todo un contrasentido, o sea, no es como que hombre mata a joven por tal cosa, sino que no es importante la razón por qué lo mató o lo importante del asesinato, sino lo destacado en la noticia es con cuánto hombre estuvo íntimamente y eso conllevó al asesinato. ¿Viste? Es toda una perversidad.
en el manejo de la información, incluso de todo el proceso. Y pues todo lo del acceso a la justicia que está. Yo no quiero decir de que solo si el Estado lo reconoce es que sucede, ¿verdad? O que podemos hacer cosas, ¿verdad? No. Nosotros lo estamos diciendo, ¿verdad? La sociedad tiene que reaccionar ante esta denuncia, ¿verdad? Y lo que pasa es que, por ejemplo, hayas, o sea, que están los registros, o más bien, perdón, que se podría registrar, por ejemplo, al ver las noticias, porque las noticias que en estos diarios que son solo enseñan las muertes, ¿verdad? Ahí, por ejemplo, cuando caracterizan a las señoras, a las mujeres que asesinan, ¿verdad? Entonces, algunas veces dicen con apariencia masculina, por ejemplo. Bueno, otra de las veces dicen iban agarradas de la mano, ¿verdad? Entonces, eso es pero eso es como muy básico, ¿verdad? Por supuesto que quisiéramos que más adelante es una lesbiana, no sé qué, ¿verdad? Pero es que ni siquiera eso está, ¿verdad? Yo escucho perfectamente al arzobispo metropolitano diciendo unas cosas espantosas en contra de homosexuales. He visto cómo los obispos católicos y he visto también a los ministros evangélicos y protestantes decir, por ejemplo, que la homosexualidad es incompatible con la dignidad humana. Hay expresiones violentas de agresiones físicas, ya sea en las iglesias católicas o evangélicas han servido para generar violencia contra personas también que dan a conocer su decisión. Y entonces las agreden. Hay gente que ha sido golpeada, hay gente que ha sido azotada, hay gente que ha sido encerrada, le han privado de sus libertades, les dicen que las van a quitar el Satanás o lo que se les haya metido. A mí me duele porque no son conscientes del daño emocional que hacen. A mí no me hacen daño emocional en el sentido de que yo tengo muy claro que esto es una cuestión perfectamente compatible, pero hemos visto gente en Betania durante estos años muy dolida y muy dañada. O sea, no dolida porque eso son declaraciones que escuecen, sino porque duelen y son mensajes que llegan a mucha gente en los que se acaban creyendo que no se pueden ser las dos cuestiones y las dos cosas y que optan por alejarse de la religión, cuando para mí es un espacio de crecimiento y para mí ser lesbiana no es algo que me reste, sino al revés. A mí como cristiana es un don que para mí suma y con el que yo como talento o como algo en positivo puedo construir muchas cosas buenas, ¿no? Entonces, ver que ese mensaje hay gente que lo que hace es restarle y hacerle daño, pues a mí me duele. Que tiran, ¿verdad? Como chispitas para el fuego del odio, ¿verdad? Y eso hay que tener mucho cuidado. Y yo siento que las organizaciones a veces por eso nos hacemos para atrás. Nos salimos, a veces salimos, ¿verdad? Pero otras veces decimos, aquí hay que bajar, que baje lo tenso que es, ¿verdad? Para que pues la gente no se sienta con el permiso y la autorización de agredirte. Yo lo que miro es que lo que obtenemos como comunidad de la diversidad sexual y de género es más muerte, porque inmediatamente después de que salen con estos discursos retrógradas, inmediatamente yo comienzo a ir a las morgues a levantar cuerpos, comienzo a recibir denuncias de personas que fueron expulsadas de colegios, comienzan a llamarme gays, lesbianas, bisexuales y trans para decirme que las echaron de sus casas, ¿verdad? Entonces yo estoy completamente seguro que ese tipo de mensajes, de ese discurso de odio que siguen enviando, es una cosa completamente nociva para la sociedad y que atenta en contra de lo que es el bien común, que no es el bien de la mayoría de las personas, sino es el bien de absolutamente todas las personas en una sociedad. El reproche penal tiene que existir, pero yo, por mi experiencia, dudo de la labor de sensibilización de la vía penal. Entonces yo creo que esa tiene que ser o tiene que existir como sostén y como última instancia, pero yo creo que el trabajo que tenemos que hacer nos la jugamos en el ámbito de la sensibilización, de la educación
de las campañas públicas y de hacer una incidencia de prevención. Es decir, en esa ruta de la intolerancia hay que tener medidas para la última estación, que es la de los delitos de odio, pero tenemos que trabajar en las estaciones primeras para evitar que la gente se suba al tren y llegue hasta el final. Pero sensibilización, educación, incidencia política y estrategias y herramientas de prevención. Lo otro, pues tiene que haberlo. La punidad, o sea, el sistema penal punible, ¿no? Pero yo creo que como última instancia y como último recurso. Heterosexualitatetik kanpo beste nortasun batzuk sortu ditugun pertsonak ezin gara ahaztu horretaz. Ez digute uzten ahazten gainea, ez? Gizarteak eta jendarteak egunero gogoratzen dizu heterosexuala izan barra daukazula, emakume izan barra daukazula, beraz, eske dago etengabe gure bizitzan, ez? Ezintza, osea, batzutan, ez? Pentsatzen dut, jo, gogoak ematen dit, azteko, ez? Emakume naizela, lesbiana naizela, eta gustatuko litzaidake, baina eske da imposible gizarte honetan. Orduan, nik uste hori kontutan edukita, importantea dela guk ere, balantzea gure estrategiak horri aurre egiteko. Ze zuk bakarrik, inposaketa horren aurrean, bizitza osoan zehar, ere gogorra da. Orduan, nik uste sortu ditzazkegula beste estrategia batzuk, bizi irauteko, eta gero, ebaita, hobeto, aske eta zoriontsu bizitzeko, ez? En la adolescencia, como te repito, entonces no tenía la visión eso de mi identidad bien... No sabía que... No había conectado con esa identidad, o sea, para todos eran homosexuales, chicos gay. Y conforme vine a la ciudad me fui dando cuenta de que yo tenía una identidad, que yo no era una persona de la cual el entorno me estaba señalando. Me di cuenta que tenía una identidad distinta y que por lo mismo tenía que, para aprender sobre mi identidad, tenía que trabajar en ello, apoyar a demás personas, mujeres trans y comunidad LGBTI que pasa por las mismas muchas cosas que a mi edad he pasado. Siempre supe que era un chico gay, pero hasta que estuve fuera de mi familia me pude abrir esa parte de mi sexualidad y ya no me sentí cómodo regresando a un pueblo donde todo es más cerrado, donde todo el mundo se conoce. No me sentía cómodo con mi sexualidad y menos con mi familia. Entonces decidí quedarme aquí en la capital, me empecé a involucrar en movimientos sociales de diversidad y empecé a hacer el activismo, ya como activista. Creo que por necesidad, por obligación más que todo, un poco moral. Y hay opresiones muy profundas porque la violencia ha sido tan fuerte, tan histórica, permanente, y violencias permanentes, silenciadas, tocan más duro a los territorios, a los seres, dañan generaciones. Entonces todo el odio que se ha generado, y si es de generaciones, ha marcado a los seres. Entonces todo esto es un proceso también de sanación. Y entonces se toma así. Hay gente que nos ha gritado, a mí en la calle me dicen machorra, por ejemplo, o me dicen de todo, pero cuando sabemos el camino, cuando somos brujitas de amor a la vida, nos encanta este camino. Entonces, pues bueno, vamos liberando nuestros cuerpos y nuestros caminos en este tejido amplio de la vida. Jendarte honek nola markatzen digun emakume eta gizon izatea, hori da nortasun oso potente bat, eta gainea jaiotzetik eta beti markatzen digutena, eta gainea etengabe markatzen digutena. Orduan, iruditzen zait,
horrela joten dela nortasun hori eraikitzen. Nik uste eraikitzen dela inposaketa baten ondorioz, ez? Osea, badaukagu jendarte bat, ezberdintasunean oinarritutako jendarte bat, eta horrek inposatzen digula nortasun bat, baina gero ere aukera daukagula guk gure eremuetan bai individualki eta kolektiboki gure nortasunak eratzea, eta hori iruditzen zait oso potentea. Eta hor badagola talka bat sortzen dena, ez, inposatzen gaituztenekin eta gu sortzen dugunarekin. Eta talka horretan ere, gure kontradizio guztiekin juten garela sortzen gure nortasunak, ez? Antes yo tenía esos pensamientos de sumisión, esos pensamientos de los roles que hay que cumplir, los roles impuestos por la sociedad, pero yo más bien he desconstruido todo eso, y conforme las experiencias que he tenido en los procesos de formación, en los procesos de crecimiento, en la alianza y encuentros con grupos de mujeres feministas, grupos con colectivos trans, y la experiencia también y conocimiento que he tenido con compañeras de diversos países, también esto me ha ayudado también a ir creciendo y irme empoderando y no ser, pues ir rompiendo con todos esos roles que me han marcado y me dicen que tengo que ser así, sino que ahora pues tengo que ser una mujer fuerte, luchadora, una mujer que combata contra el mal, que obviamente pues todo esto no significa que tengo sentimientos. Hay veces que uno tiene o tenemos que, hay veces tengo que llorar, tengo que romper con todo esto, porque también no soy de hierro, soy un ser humano de carne y hueso y tengo sentimientos. Entonces esto a veces ha hecho que uno se sienta como triste, reflexione, llore, pero vuelva a la normalidad y surgir nuevamente y seguir en la lucha. Pues el hecho de estar entre medio de las compañeras, escuchando sus testimonios, ya, porque cuando hacíamos los grupos, a veces las compañeras, tal vez estábamos hablando de un tema, y entonces tal vez de repente alguien decía, yo quiero hablar. Y entonces eso, ¿ya me entendés? También el otro elemento, acercarse al feminismo, ¿verdad? Todo eso te da el empoderamiento, te da las herramientas para poder ir interiorizando, ir desentrañando, quitándote vos misma esas telarañas. El feminismo me dio como la seguridad para poder hacerlo, las palabras para poder enfrentar a ese tipo de gente y a saber que yo no estoy mal, ¿no? Que los que están mal realmente son los de allá afuera, no somos nosotras. Entonces yo creo que a mí eso, el trabajar aquí en La Corriente, el vincularme a feministas como la Tere, estudiar la maestría de género y perspectivas de desarrollo, pues te da herramientas que te hacen plantarte mucho más fuerte en sociedades tan profundamente homofóbicas, lesbofóbicas, transfóbicas, machistas como la nicaragüense. Eso, ¿no? Yo creo que el feminismo es una de las cuestiones. Y otra cosa, por supuesto, es como pues el colectivo, ¿no? El movimiento feminista, las otras compañeras, eso. Bueno, del movimiento feminista hemos aprendido bastante. Te digo, fue uno de los que a nosotras nos enseñó a trabajar lo que el tema de los derechos sexuales y reproductivos, la exploración de nuestros cuerpos como mujeres trans, cómo disfrutar el placer, pero también igual al movimiento feminista hay compañeras todavía que no pueden incluir a las compañeras trans dentro de sus colectivos, por lo que no somos mujeres cisgénero, pero yo creo que este es un proceso de aprendizaje, un proceso que vamos a ir nosotras introduciéndonos y ellas abriéndonos las puertas para poder trabajar en conjunto. La Corriente ha sido una de las que nos ha abierto las puertas y ha venido trabajando en muchas de sus actividades con nosotros, nos han invitado
Y esto ha hecho que nosotras, como mujeres trans, nos hemos venido desarrollando y creciendo en nuestros pensamientos, en la construcción de nuestros placeres, en la construcción de nuestros derechos sexuales y reproductivos, en los conocimientos sobre la violencia hacia las mujeres, el respeto hacia las mujeres. Entonces yo creo que es importante, y lo que les pediría también, pues, que no dejen de enseñarnos o de compartir sus conocimientos para que nosotras podamos crecer también mentalmente y poder expresar todos esos conocimientos también que ellas tienen. Yo creo que una de las cosas es que debemos de reflexionar sobre qué significa el régimen heterosexual. Creo que debería de estar metido dentro de los análisis, de la reflexión, porque es un régimen que tenemos que derribar, que quitárnoslo, porque está metido hasta en el tuétano, como decimos nosotras. O sea, está metido en la piel así. Y influye en todos los aspectos de tu vida, ¿verdad? Aún teniendo prácticas lésbicas, ¿verdad? Porque las relaciones lésbicas estamos sumergidas dentro de este régimen heterosexual, ¿verdad? Y es ahí donde no cuestionamos, digamos, si cumplimos roles o no. O sea, el hombre-mujer está ahí metido todavía, ¿verdad? Entonces yo creo que una de las cosas que a los movimientos políticos y pues a toda persona que esté organizada, yo creo que es interesante, o más bien es urgente que hay que meterlo dentro de los análisis y de las propuestas de acción, ¿verdad? Para poderlo ver igual de problemático que la colonia, por ejemplo, que el régimen colonial, o igual de problemático que las políticas neoliberales, ¿verdad? Niretzako segurua den inguru bat sortzea, osea, heterosexualitatea zalantzan jartzen duen gune bat sortzearena eta gune horren partaide izatea niretzako estrategia oso potentea izan da, eta bestela ez nintzen hemen egongo. Iruditzen zait, estrategia kolektibo horiek oso importantea diala, eta, inposaketa hortik kanpo gelditzen dugun gune bat sortzen dugunean ere, gune horrek aukera ematen digu beste eraikuntza mota batzuk egiteko, eta hori oso estrategia potentea da, ez? Guk sortu barra ditugu gauzak, ze bestela. En eso me considero una privilegiada, ¿vale? Porque mi familia, no mi familia de origen, sino mi familia elegida, por decirlo de alguna manera, es feminista, activista, todas militan en algún movimiento. Entonces, creo que vivo como en una especie de burbuja. Te diría que en mi entorno cercano no tengo a ningún hombre cis hetero, ninguno, ¿sabes? Más allá de mi padre y algún tío, pero también te diría que esa es una de mis estrategias, aislarlos, ¿sabes? Sacarlos de mi vida cotidiana. Pero también te vas haciendo de otra familia, ¿no? Vas haciendo otras amistades y vas haciendo esa otra familia que, por lo que toda la mariconada dice, ¿no? Vamos haciendo la familia alterna, ¿no? Alternativa, que son otras tortilleras, otros maricones, otras trans con las que... Y yo reivindico esos términos porque me gustan, ¿no? Yo prefiero decir tortillera que lesbiana, ¿no? Porque es mucho más gráfico, entendible y la tortilla es muy sabrosa. Niretzako lesbiana kontzeptua hitza oso importantea izan zen, ze leku bat eman zidan munduan eta nortasun bat eman zidan, baina egia da igual gero kontzientzia feminista eta aktivismo feminista garatzen denean, o garatu nuen enean, baita ere beharrezkoa izan zen momentu batean boiera hitza geureganatzea, eta harrotasunez erabiltzen dugun hitz bat bezala erabiltzea, ez? Eta gaina boiera hitzak badauka konnotazio bat, igual lesbiana hitzak ez daukana dela, hor badagola
bueno, trasfondo politiko feminista bat, ez? Eta lesbiana ez dela bakarrik bueno, beste emakume batekin oheratzea, baizik eta bueno, jendarte heteropatriarkaltu bat zalantzan jartzearena, ez? Orduan, sexua zaratago doa boiera hitza, eta nik uste lesbiana printzipioz igual gehiago gelditzen dela plano intimo edo individual batean, ez? Eta boiera hitza badaukala plano politiko hori, ez? El problema es que yo miro que ahora la gente dice, pues, no me quiero etiquetar. Por ejemplo, en las más jóvenes, no me quiere etiquetar. Y yo respeto eso porque es tremendo decir, por ejemplo, soy una mujer lesbiana. ¿Ya? Porque la sociedad, esto, lo otro. Pero en determinado momento lo tenés que hacer porque ¿qué derechos vas a defender? No puede ser otros derechos son de las mujeres bisexuales, lesbianas o lo que ella quiera autonombrarse. Las etiquetas pueden decirse que son malas, pero son necesarias para la visibilidad y para lograr derechos. Pero al final de cuentas creo que la visión de todos y todas es que todas seamos iguales, como dicen los derechos humanos. Todos nacimos libres iguales y tenemos los mismos derechos. Ya hemos visto que no, entonces hay que unirnos. Sabemos que el objetivo, sabemos que es el mismo, pero hay cosas en las que no estamos de acuerdo muchas veces. Entonces, como existe con una pareja de esposos y todo, entonces hay cosas en las que no nos hemos podido poner de acuerdo. Entonces, el único día que tú vas a ver a la comunidad LGBTI de Guatemala unida es el día de la marcha, en donde estamos todas y todos unidos pronunciándonos, pero cuando se trata de temas específicos no existe la unión que nos gustaría tener, porque aunque los objetivos son los mismos, hay cosas en las que muchas no concordamos. Yo creo que esa es la gran asignatura pendiente de los movimientos LGBTI. Te diría que tanto en España como en gran parte de América Latina, porque los movimientos LGBTI a la interna adolecen de feminismo casi por todos lados. Y me parece que el ejemplo más gráfico de eso es analizar los espacios de toma de decisiones, tanto de las organizaciones como de las redes internacionales. Oasis empezó siendo un colectivo de hombres gay, fueron sus principales precursores. Habían algunas mujeres heterosexuales o bisexuales, algunas lesbianas. Fue creciendo un grupo y no hemos logrado, incluso hasta la actualidad, no hemos logrado compenetrarnos tanto con nuestras compañeras lésbicas. Eso que debería de ser tan enriquecedor al final, claro. En la diversidad está su riqueza en la diversidad. Y nuestras compañeras trans también han sido un fuerte choque que hubo con hombres gay que eran muy machistas y no veían la feminidad de verdad, la misoginia interna que existía. Entonces no permitió esa articulación de grupos también. Mi percepción es que hay pocas organizaciones mixtas que realmente sean mixtas. Porque además el movimiento a veces no es muy amigable al feminismo y no es muy amigable a ceder espacios a mujeres, ni lesbianas y mucho menos a mujeres trans, ¿sabes? Entonces ahí caemos en una invisibilización también. Yo soy crítica. Creo que la gente, las personas que se han acercado a nosotras nos hablan de que tienen poco espacio, igual. O sea, que hay exclusiones y hay marginaciones y hay racismo. Eso es complicado. O sea, decimos, porque mira, cuando a mí me hablan de la comunidad de la diversidad sexual, yo emocionada porque es otro camino, no es un camino patriarcal y no sé qué. Entonces me inspiraba mucha confianza, mucha, como algo totalmente diferente.
cuando me fueron diciendo cómo es la relación, cómo es también el clasismo y lo demás, dije, bueno, entonces ¿de qué vamos a hablar? Si hay racismo, o sea, ¿cómo nos vamos a entender? ¿Cómo nos vamos a limpiar? Yo sí creo que, digamos, la construcción social tuya de ser mujer aquí en Guatemala y ser hombre es muy diferente. Y ser hombre te da el permiso de estar en lo público, ¿verdad? Te da el permiso de estar negociando, de estar pues gestionando, de estar más en la calle, ¿verdad? No tienes las responsabilidades del cuidado, no tienes las responsabilidades de digamos, de quedarte en la casa por el trabajo doméstico. Y entonces pues eso creo yo que ha facilitado de que ellos se organicen más, ¿verdad? La cooperación también ayuda más a las organizaciones gay, ¿verdad? Es difícil cuando no te das cuenta, cuando la gente no reconoce que es racista, pero lo es, entonces trasciende, ¿verdad? Entonces es muy profundo. Creo que aquí hay un compromiso bastante todavía en este caminar, mucho, un camino. Entonces hay que interpelarnos, siempre con amor, interpelarnos, pero sí, para que realmente los mundos que podamos tejer, que digamos que sean diferentes, sea en la realidad diferentes y que no sea más de lo mismo, que repitamos los patrones. En verdad sí estamos luchando, pero no estamos articulados. Creo que necesitamos un espacio que nos permita dialogar para articular nuestros diferentes objetivos y que seamos muy respetuosos de ambos objetivos, o de todos los objetivos que puedan haber. Entonces sí, esa red necesita fortalecer esa articulación, más que tener un mismo objetivo o una misma lucha. Eso es imposible en cualquier parte de grupos sociales, ¿verdad? Siempre van a haber distintas, como los grupos indígenas, ¿verdad? Tantos grupos indígenas que hay en Guatemala pero ya ellos unificaron su estrategia de trabajo y todos tienen distintos objetivos, pero trabajan juntos. Es una plataforma indígena y salen a luchar y se les ve juntos. Creo que es importante complementarnos en la acción, las organizaciones sociales, que no solo tienen incidencia en las instituciones, sino sobre todo en las comunidades, porque necesitamos contrarrestar esta avalancha de conservadurismo que tenemos en todos los países y es una avalancha mundial. Entonces, sí, necesitamos complementarnos, necesitamos apoyarnos, aprender de todas y todos y bueno, saber que no estamos solas. Para mí, trabajar ya con una visión hemisférica, latinoamericana, internacional, global, ante todo este avance de la derecha, de los grupos antiderechos, de las iglesias, creo que es lo más necesario en estos momentos. Hay otros grupos contra los que, al fin y al cabo, contra los que trabajamos, que sí tienen mucho más esa estructura del trabajo en red, ¿no? Creo que hablamos en algún momento de los grupos, lo que te decía que consideramos grupos antiderechos. Los grupos antiderechos, su punto de conexión es un enemigo común. Los derechos humanos, o el concepto que tenemos de derechos humanos, es un enemigo común. Como tienes un enemigo común tan claro y tan marcado, permite que ignoren mucha parte de sus diferencias para focalizar su energía en una misma estrategia y con un mismo fin, ¿no? Con una misma finalidad. Y colocarnos como un cuerpo colectivo, ¿verdad? Como un cuerpo que somos varias, ¿verdad? No es solo una, ¿verdad? Entonces a eso le estamos nombrando nosotros el acuerpamiento, ¿verdad? Como vernos en colectividad, ¿verdad? Que eso tiene más fuerza, que eso tiene más posibilidad de seguridad, ¿verdad? Por supuesto que después cuando te matan a vos, ¿verdad? Pero por lo menos ahí está como varias acciones para poder evitar eso, ¿verdad? No sabes de qué te vas a topar, militares por un lado, empresas por el otro lado, economía por otro lado, medios de comunicación por otro lado, familias pudientes por el otro lado, hombres machistas. Entonces el camino, reconocer que no es
del todo conocido ni corto. Hay caminos cortos, hay largos. Puede ser que sea corto, puede ser que sea largo, pero sentirse acuerpada desde el primer momento en que está el colectivo es lo que a mí me ha dado vida. Estamos en el mismo barco de lucha y sea donde sea, debemos de luchar por ser nosotras, por el derecho a existir y el derecho a ser y el derecho a hacer lo que queremos, porque finalmente a eso venimos al mundo, a hacer algo no solo para nosotras, sino para las otras y los otros, y bueno, a contribuir en lo que podamos construir un mundo mejor. Daukagu zero memoria historikoa ze pasatu dan gure komunitatearekin, gure kolektiboarekin, bai emakumekin eta bai trans, lesbiana, bai historikoki eta gaur egun ere, osea, aitortza da zero, ez dago inongo aitortzarik. Orduan, ez badago aitortzarik nola identifikatu behar ditugu, ez? Gorrotuen delituak, gorrotuen adierazpenak, osea, hor lan asko daukagu egiteko, nik uste dut memoria historikotik gaur egunera arte, ez? Eta aitortzarik ez dagoen bitartean, pues oso zaila, invisibilizatua geldituko da berriro ere, ez? Es una nueva generación y los jóvenes como que piensan más actual, más moderno, y yo creo que uno de mis mensajes pensamiento para que ellos puedan seguir el trabajo y la lucha de nuestros derechos, es que se empoderen de estas herramientas legales que existen e investiguen las nuevas. También documentarse de los estudios que hemos hecho, los actuales movimientos, para ver de qué forma se involucran y puedan aportar al desarrollo y crecimiento del colectivo sin frustración, sin discriminación, incluso, como decíamos anteriormente, sin poder atacarnos entre nosotros mismos, poder trabajar en conjunto para poder hacer propuestas, ya sean legales o propuestas que nos favorezcan como población LGBTI. Celebremos la vida, celebremos esas experiencias lindas, no solo porque hay también compas que solo cuentan cuando su dolor y no sé qué, y cuando logran algo, como que no lo viven, como que les da pena vivir esa alegría, danzar por esa... En mi pueblo se celebra mucho cuando hay buena semilla, cuando hay algo que logramos, cuando se celebra. Entonces yo estoy con eso, de que celebremos también y que no le demos nuestra celebración a esas expresiones de odio, sino que siempre algún cambio que logremos, sí, celebremos, va jalando más energía. Cuando celebras y danzas, o cuando te ríes, o cuando nos abrazamos, jalamos energías, esas energías se conectan y dan mucha luz. Que nos mantengamos unidas, unidos, que no existan esas desigualdades entre nosotras mismos, que no violentemos los derechos de nuestras compañeras y compañeras, que no hagamos lo que la sociedad nos hace a nosotras, que nos unamos, que nos empoderemos y que luchemos.